Y hola mis amigos de YouTube, el día de hoy estamos con un nuevo video para el canal, para esta hermosa gente del canal que siempre me ha venido apoyando a lo largo de este tiempo. Y el día de hoy quiero comenzar el video preguntándonos, ¿quién fue Pedro? Este video lo hago solo para educar a ciertas personas o a las personas que nunca les han enseñado sobre los apóstoles y tal vez en este video pues consigamos un poco de información extra. Así que comencemos el video. Simón Pedro, como todos sabemos, fue uno de los 12 discípulos de Jesucristo y quien se transformaría en el primer jefe de la iglesia. También sabemos que nació en un humilde hogar de Betsaida, Galilea, y falleció en Roma a los 36 años después de la muerte de Jesús. Durante la implacable y cruenta persecución que el emperador Nerón, entre los años 58 y 68 de nuestra era, desató contra los cristianos, pues Pedro, un impulsivo y simple pescador que carecía de estudios, se había distinguido en vida como uno de los discípulos preferidos de Cristo, erigiéndose frecuentemente en el portavoz del grupo de los 12 discípulos. La Biblia nos cuenta que de hecho el sobrenombre de Pedro se lo puso el mismo Jesús al señalarlo como la piedra, o Petra en latín, sobre la que habría de edificar su iglesia. En Cesarea de Filipos, en el noroeste del lago de Tiberias, Simón Pedro afirmó la divinidad de Jesús, ganándose así su nuevo nombre: Tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Esto en Mateo capítulo 16, versículo 16. Y le dijo el rudo pescador a Jesús, quien le respondió del siguiente modo: Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataras sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será también desatado en los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 17 al 19. Sin embargo, pese a esa divina distinción, Simón Pedro también experimentaría momentos de duda y debilidad, según relatan los evangelios. Recordemos que San Pedro pues negó hasta 3 veces conocer a Jesús la noche en que éste fue arrestado por el Sanedrín, cumpliendo una profecía que le había dicho el propio Nazareno. Sin embargo, después de aquella acción, la fe de Pedro ya no volvería a flaquear, y tras la crucifixión y resurrección de Cristo, el pescador sería privilegiado con la primera aparición de Jesús, dedicándose en los años siguientes, pues como todos sabemos, a propagar esta enseñanza. Durante los siguientes 15 años, siguientes a la muerte de Jesús, Simón Pedro se convirtió en el líder indiscutido de la comunidad de los primeros creyentes cristianos de Palestina, y también sería el primer discípulo en obrar pues un milagro público. Tras invocar el nombre de Jesús, los cristianos afirman que curó milagrosamente a un hombre a las puertas del templo de Jerusalén, esto en Hechos capítulo 3 versículo 1 al 10, mientras que en otra oportunidad pues se dice que resucitó a una mujer. Esto en Hechos capítulo 9, versículo 36 al 43. Hacia el año 44 después de Cristo, Simón Pedro fue encarcelado por orden del rey Herodes Agripa. Pero consiguió escapar y abandonó Jerusalén, dedicándose a propagar la nueva religión cristiana por Siria, Asia Menor y también Grecia. En el Concilio de Jerusalén, celebrado en el año 48 o 49 después de Cristo, siguiendo las instrucciones de Jesucristo a ser discípulo a todas las naciones, Simón Pedro apoyó la idea de San Pablo de abrir el cristianismo a los gentiles en oposición a quienes lo seguían ligando a la tradición judía. El dominio italiano Jacobo de Borains, en su leyenda aurea, tratado hagiográfico medieval escrito hacia el 1264, pues cuenta que San Pedro
llegó a Roma el año cuarto del imperio de Claudio y en esta ciudad permaneció 25 años gobernando su iglesia. En la ciudad eterna entonces Simón Pedro había ejercido un largo apostolado justificativo de la futura sede del papado. Por esa razón la iglesia romana considera a Pedro el primer papa de su iglesia. También cuenta la tradición que durante el reinado de Nerón, cuando recrudeció la persecución en contra de los cristianos, Simón Pedro optó por escapar de Roma. Sin embargo, cuando abandonaba la ciudad se encontró en el camino con el mismísimo Jesucristo. Preguntó: ¿A dónde vas, Señor? A lo que Cristo le respondió: voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo, agregando que sus ovejas, en este caso sus discípulos, estaban en la ciudad sin un pastor. Pedro, dándose cuenta de improviso con su repentina huida, había abandonado a todos sus discípulos en ese momento crítico. Se devolvió inmediatamente a Roma sabiendo que allí lo esperaba una muerte segura. Y así fue, porque fue detenido y condenado a morir crucificado en la colina del Vaticano. Tras su muerte fue sepultado en las cercanías, en el mismo lugar en donde el emperador Constantino hizo levantar en el siglo IV, la Basílica de San Pedro y San Pablo. La crucifixión de Pedro, por cierto, sería totalmente distinta a la de Jesús y se produjo boca abajo. Según relata el teólogo cristiano Orígenes, en el año 185 y 254 de Alejandría, quien asegura que Pedro fue crucificado en Roma con su cabeza hacia abajo, como él mismo había deseado sufrir. También vemos a otro escritor, San Jerónimo, en su obra se llama Varones Ilustres. Corrobora lo anterior al asegurar que de manos de Nerón, Pedro recibió la corona del martirio, siendo clavado a la cruz en su cabeza hacia el suelo y sus pies hacia arriba, asegurando que él no era digno de ser crucificado del mismo modo que lo había sido su Señor. Tenemos otro escritor también que corrobora lo mismo en su libro Leyenda Áurea, que precisa: en el momento en que Pedro iba a ser crucificado, el apóstol dijo lo siguiente: cuando crucificaron a mi Señor, pusieron su cuerpo sobre la cruz en posición natural, con los pies hacia abajo y la cabeza en lo alto. En esto los verdugos procedieron acertadamente, porque mi Señor descendió desde el cielo a la tierra. A mí, en cambio, debéis ponerme de manera distinta, con la cabeza abajo y los pies arriba, porque además de que no soy digno de ser crucificado del mismo modo que Él lo fue, yo, que he recibido la gracia de su llamado, voy a subir desde la tierra hasta el cielo. Os ruego que tanto que al clavar mis miembros a la cruz lo hagáis en tal forma que mis pies queden en lo alto y mi cabeza en la parte inferior del madero. Los verdugos tuvieron a bien acceder a este deseo. Esto según el escritor Jacob Barollín. San Isidro de Sevilla, en otra obra, Nacimiento y muerte de los santos se llama su obra, sitúa el martirio de Pedro 36 después de la muerte de Cristo, 36 años después de la muerte de Cristo, y tomando en cuenta que las fechas más probables de la muerte de Jesús a partir de la interpretación de los datos evangélicos son del 7 de abril del año 30 y 3 de abril del año 33, la crucifixión de San Pedro, el primer jefe de la iglesia, habría ocurrido entre los años 66 y 69 después de Cristo. Simón Pedro, por cierto, no sería el único famoso discípulo de Jesucristo en encontrar la muerte en Roma. Bajo el reinado de terror de Nerón, ya que Pablo de Tarso, conocido como el apóstol de los gentiles, por haber fundado comunidades cristianas en lugares como Antioquía, actualmente Turquía, Corintio, Efeso y Roma, había sido decapitado en la ciudad eterna 2 años antes. Teruliano, uno de los padres de la iglesia, haría el siguiente comentario sobre la muerte de Pedro y Pablo en Roma bajo el reinado de sangre de Nerón. Cuán feliz es su iglesia, en lo cual los apóstoles derramaron toda su doctrina junto con su sangre, donde Pedro soportó una pasión como la de su Señor,
donde Pablo ganó su corona en una muerte como la de Juan, en este caso Juan el Bautista. Espero, mis amigos, esto es todo para el video en esta ocasión. Si no sabías algún dato, por favor dímelo en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo en este video, recuerda suscribirte, darle like, y si comentas mucho mejor. Podemos platicar en los comentarios siempre y cuando con una buena argumentación, basado en historia y en escritos verídicos, por decirlo así. Hasta pronto.